Ralf Schumacher le pone fin al debate sobre quién debe ser el compañero de Verstappen en Red Bull. Los resultados lo demuestran. Bienvenidos a F1 al día. Hoy vamos a hablar de un tema que lleva años dando vueltas en el paddock de la Fórmula 1. ¿Quién debe ser el compañero de Max Verstappen en Red Bull? Y esta vez, fue nada menos que Ralf Schumacher quien rompió el silencio y dijo lo que muchos piensan, pero pocos se animan a afirmar. ¿Su candidato? Un viejo conocido, con experiencia, resultados y temple, Nico Hülkenberg. Pero antes de entrar de lleno en las declaraciones de Ralf, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, le des like a este vídeo y actives la campanita para recibir todas las noticias, análisis y debates sobre la máxima categoría del automovilismo. Aquí en F1 al día, te lo contamos claro, sin vueltas. Ahora sí, vamos al tema. Hablar del segundo asiento en Red Bull es hablar de una historia turbulenta, que ya se ha cobrado varias víctimas. Desde que Verstappen se consolidó como el número uno indiscutido del equipo austríaco, ningún compañero ha logrado mantenerse sin quedar bajo la sombra del neerlandés, y algunos incluso han salido del equipo por la puerta trasera. Recordemos lo que pasó con Pierre Gasly. En 2019, fue ascendido desde Toro Rosso para ser compañero de Max. Las expectativas eran altas, pero el rendimiento fue flojo y las comparaciones, implacables. No aguantó ni una temporada completa. Lo mismo ocurrió con Alex Albon, que entró como reemplazo, pero tampoco pudo rendir al nivel que Red Bull necesitaba. Y así llegamos a Sergio Checo Pérez, quien desde 2021 hectáreas ocupado ese lugar con resultados dispares. Fue clave en momentos puntuales. No hay que olvidar su defensa ante Hamilton en Abu Dhabi 2021, pero en los últimos tiempos su rendimiento ha bajado, especialmente en clasificación, y las diferencias con Verstappen se han vuelto abismales. Mientras tanto, el equipo nunca ha dejado de mirar alrededor, tanteando posibles reemplazos. Algunos surgieron del propio programa de jóvenes pilotos de Red Bull, como Yuki Tsunoda o Liam Lawson. Otros fueron nombres que aparecieron como opción externa, con experiencia y kilómetros encima. Y es ahí donde entra este eterno dilema: seguir apostando por la cantera o traer a un piloto maduro, curtido la Fórmula 1, que no se deje intimidar por el contexto y sepa cómo cumplir con el rol de escudero sin generar tensiones. Red Bull ha sido dominante con Max, sí, pero nadie escapa que tener un segundo piloto sólido, constante y confiable es clave en el campeonato de constructores y en la estrategia de carrera. Cuando ese segundo auto no está cerca del líder, el equipo pierde cobertura táctica, pierde opciones y le da ventaja a rivales como Mercedes o Ferrari. Y ahí está la raíz del problema. Porque el asiento junto a Verstappen no es uno cualquiera. Es, quizás, el más complicado de toda la parrilla. La presión es altísima, los resultados se exigen de inmediato, y la comparación constante con Max, uno de los pilotos más dominantes de los últimos 20 años, hace que cualquier rendimiento parezca insuficiente. Por eso, no es extraño que desde hace tiempo se hable del asiento maldito de Red Bull. Un lugar en el que varios talentosos no pudieron afianzarse. Porque no alcanza con ser rápido. Hay que tener cabeza fría, carácter, manejo de medios, y sobre todo, saber jugar el juego de equipo. Un juego en el que Max es el rey indiscutido. Ahora, con la temporada en marcha y los rumores sobre posibles cambios de alineación en 2025 creciendo día a día, las voces empiezan a levantar volumen. Y entre ellas, la de Ralf Schumacher no pasó desapercibida. En un momento en el que muchos se enfocan en jóvenes promesas como Adhar o Tsunoda, Ralf miró hacia otro lado y puso sobre la mesa un nombre que parecía haber quedado en el olvido para Red Bull, Nico Hülkenberg. Pero antes de entrar en sus argumentos, que desarrollaremos en la próxima sección, vale la pena entender por qué la elección del segundo piloto en Red Bull es una pieza tan estratégica. Porque no solo se trata de quien maneja bien. Se trata de encontrar a alguien que entienda su rol, que sea útil para el equipo, que sume puntos constantemente y que no genere conflictos internos. Y en esa búsqueda, Red Bull ha probado muchas fórmulas. Desde talentos jóvenes hasta pilotos consolidados. Algunos con más éxito que otros, pero nunca con la sensación plena de que el lugar estaba verdaderamente resuelto. Checo Pérez, con sus altibajos, ha dado cierta estabilidad. Pero el desgaste es evidente, y las opciones para el futuro ya están siendo evaluadas. En la próxima parte de este vídeo, vamos a conocer a fondo al hombre que Ralf propone para ese asiento tan codiciado como peligroso, Nico Hülkenberg. Un piloto con más de 200 carreras en la F1, con experiencia en equipos grandes, que hoy, a los 37 años, vuelve a estar en el radar de los más poderosos. No te vayas, porque esto recién comienza. Ahora que ya repasamos por qué el segundo asiento de Red Bull se ha convertido en uno de los más inestables y polémicos de la parrilla,
Es momento de hablar del hombre que, según Ralf Schumacher, debería ocuparlo, Nico Hülkenberg. Pero, ¿quién es realmente Nico Hülkenberg? ¿Y por qué vuelve a sonar su nombre después de tantos años sin ser protagonista? Para muchos fanáticos que siguen la Fórmula 1 desde hace décadas, el apellido Hülkenberg no es nuevo. Nico debutó en la máxima categoría en el año 2010, hace ya 14 años, con la histórica escudería Williams. Lo hizo con apenas 22 años y de inmediato mostró talento, inteligencia en carrera y solidez como piloto. Ese mismo año, bajo la lluvia, se quedó con la pole position en Interlagos. Una actuación que sorprendió a todos y que aún hoy se recuerda como una de las mejores vueltas de clasificación en condiciones cambiantes. A lo largo de su carrera, ha pasado por varios equipos: Force India, Sauber, Renault, Aston Martin, Haas, y actualmente forma parte del proyecto de Sauber Audi, con quienes transita esta etapa de transición hasta la llegada oficial de la marca alemana en 2026. Hülkenberg ha disputado más de 200 grandes premios, lo que lo convierte en uno de los pilotos con más experiencia de la parrilla actual. Y aunque nunca logró subirse al podio, sí, es uno de los datos que más se repite cuando se habla de él. Su rendimiento ha sido sólido, confiable y profesional, incluso en contextos complicados. Porque Nico no ha tenido nunca el privilegio de contar con un coche dominante. Siempre ha estado en equipos de mitad de tabla, luchando por sumar puntos cuando era posible, sin margen para el error. Eso, lejos de deslucir su trayectoria, demuestra su capacidad de adaptarse, rendir y mantenerse vigente en una categoría donde el talento no siempre es suficiente para sobrevivir. Y ahora, a los 37 años, su carrera ha tomado un giro inesperado. Luego de algunos años en los que parecía que su tiempo en la F1 había terminado, especialmente tras su salida de Renault en 2019, Nico volvió al ruedo como piloto de reserva y en 2022 y 2023 participó como sustituto en varias carreras, dejando muy buena imagen. Tanto así, que Haas decidió darle una butaca titular en 2023, y actualmente Sauber lo tiene como uno de sus referentes para la transición hacia la era Audi. Lo que llama la atención es que Hülkenberg sigue rindiendo. A pesar de la edad y de estar en un coche limitado, ya ha sumado puntos importantes para Sauber esta temporada. Con 20 unidades acumuladas, está por encima de las expectativas del equipo, y su consistencia vuelve a ser valorada. No comete errores graves, sabe cómo manejar la presión, y tiene una visión de carrera que pocos pueden igualar. Es, sin dudas, uno de esos pilotos que entienden perfectamente el oficio de la Fórmula 1. Entonces, ¿por qué Red Bull podría interesarse por él? Primero, por una cuestión de madurez y experiencia. A diferencia de los jóvenes talentos que aún están en proceso de formación, Nico no necesita adaptarse ni esperar varias carreras para entender cómo funciona un gran equipo. Puede subirse al coche y rendir desde el primer Gran Premio. Segundo, por su perfil bajo y carácter profesional. No genera conflictos, no busca protagonismo fuera de pista, y entiende los códigos de equipo. Esto es vital en un entorno como Red Bull, donde Verstappen es la figura indiscutida, y donde el segundo piloto debe saber ocupar su lugar sin perder su competitividad. Tercero, por su relación personal con Max Verstappen. Según Ralf Schumacher, ambos se llevan bien, y eso es un activo valioso. La química entre compañeros puede ser un factor clave para que el equipo funcione sin roces ni divisiones internas. Y después de varios años con tensiones, más o menos visibles, entre Max y Checo, una dupla más armónica podría ser la solución ideal. Y por último, hay algo que no se puede ignorar. Hülkenberg nunca tuvo una oportunidad real en un coche ganador. A lo largo de su carrera, siempre estuvo cerca, pero nunca en el lugar justo, en el momento justo. Darle esa oportunidad ahora, cuando aún tiene ritmo, reflejos y motivación, sería una forma de aprovechar un talento que ha estado disponible durante años, pero al que nunca se le dio una verdadera chance de brillar en la cima. Es cierto, a su edad no representa una apuesta a largo plazo. Pero si Red Bull está buscando una solución inmediata, un piloto confiable, que sume puntos cada fin de semana y que respalde a Verstappen en pista sin drama, Hülkenberg es una opción muy lógica. Por eso, su nombre vuelve a estar en la conversación. No como un experimento, sino como una carta segura. Una pieza de ajedrez que Red Bull podría jugar si decide priorizar el presente y consolidar su hegemonía sin sobresaltos. Hasta ahora hemos repasado por qué el segundo asiento de Red Bull es un desafío constante, y quién es Nico Hülkenberg, ese piloto que muchos han subestimado, pero que hoy vuelve a estar en boca de todos. Ahora vamos a enfocarnos en el hombre que trajo su nombre de nuevo a la conversación, Ralf Schumacher. Y no se trata de cualquier opinión. Ralf no es solo un expiloto de Fórmula 1 con 6 victorias en su haber,
También es una voz que conoce a fondo el paddock actual, tiene conexiones dentro de varios equipos, y además sigue muy de cerca la evolución de los pilotos jóvenes, incluidos los del programa Red Bull, como parte de su rol en medios especializados y como mentor. En una entrevista reciente para el podcast Backstage Boxengase, Ralph fue directo y sin rodeos. Creo que Hülkenberg es una buena opción. Se lleva bien con Max y Max se apoyaría más en él. Y luego remató con una frase que dejó claro su punto de vista. Los resultados lo demuestran. Esa última oración tiene más peso del que parece. Porque en una era donde la Fórmula 1 está cada vez más regida por datos, estadísticas, rendimiento por vuelta y consistencia, la experiencia y los resultados concretos cuentan más que nunca. Y en ese aspecto, Hülkenberg ha demostrado en este 2024 que sigue estando en forma. 20 puntos en un equipo como Sauber no es poca cosa. Y no hay que perder de vista que, mientras pilotos jóvenes como Tsunoda o Lawson todavía cometen errores o tienen carreras irregulares, Nico ha sido una garantía. Corre, termina, y casi siempre en buena posición. No se mete en problemas, no genera polémicas, y cumple con lo que cualquier equipo busca en un segundo piloto: fiabilidad, compromiso y regularidad. Para Ralph, ese tipo de perfil es lo que Red Bull necesita. Y su argumento no solo se basa en estadísticas frías, sino también en algo más subjetivo, pero igual de importante: la relación humana entre compañeros de equipo. Ralph destacó que Verstappen y Hülkenberg se llevan bien, y que eso podría ser un factor positivo dentro del garaje. No es un detalle menor. La tensión constante entre compañeros de escudería puede perjudicar la armonía de todo un equipo, como ya ha pasado antes en Red Bull. Recordemos la tormentosa relación entre Vettel y Webber, o más atrás, las fricciones entre Verstappen y Ricciardo antes de su salida. En cambio, un piloto como Hülkenberg no llega con intenciones de desafiar al líder. Él sabe cuál sería su rol: ser apoyo, respaldo y plan B del equipo. Y eso, en palabras de Ralph, es lo que Red Bull necesita hoy. Sobre todo si el objetivo es seguir ganando títulos de constructores, donde tener dos autos sumando puntos cada fin de semana es vital. Pero también hay algo más que se lee entre líneas en lo que dice Schumacher. Una crítica implícita al enfoque que Red Bull ha tenido con su cantera de pilotos. En los últimos años, el programa Junior ha producido muchos nombres, pero pocos resultados concretos. Tsunoda lleva ya varias temporadas, y si bien ha mejorado, sigue sin dar el salto definitivo. Lawson mostró potencial, pero su oportunidad fue efímera. Isaac Hadjar, aunque prometedor en F2, todavía no ha demostrado nada en la máxima categoría. Ralph, con experiencia y perspectiva, parece sugerir: ya es hora de dejar de experimentar. Hay que apostar por alguien que dé garantías reales, no promesas a futuro. ¿Y quién mejor que un piloto que ha estado más de una década en la F1, que ha manejado todo tipo de autos, que conoce el juego político dentro de los equipos, y que hoy, con 37 años, está teniendo uno de sus mejores rendimientos? Es por eso que sus palabras no pasaron desapercibidas. No fueron declaraciones al pasar. Ralph sabe que con su apellido y su experiencia, lo que diga genera impacto. Y en este caso, lo dijo con todas las letras: Hülkenberg es la opción más sensata, más madura y más estratégica para acompañar a Verstappen en Red Bull. ¿Le harán caso en Milton Keynes? Esa es otra historia. Pero que la discusión está sobre la mesa, no hay dudas. En la próxima sección, vamos a ir más allá y analizar por qué Hülkenberg podría ser exactamente lo que Verstappen necesita a su lado. ¿Qué aporta su estilo de manejo, su forma de trabajar y su perfil psicológico en un equipo dominado por la figura de Max? Hasta ahora, hemos repasado el contexto del segundo asiento en Red Bull, conocido ya como el más complicado de toda la parrilla, y hablamos a fondo sobre Nico Hülkenberg, su trayectoria, su experiencia y su actualidad. También escuchamos el respaldo directo de Ralf Schumacher, quien fue contundente al decir que los resultados hablan por sí solos. Pero ahora toca ir más allá de la superficie. En esta parte del vídeo, vamos a preguntarnos: ¿por qué Nico Hülkenberg podría ser, precisamente, la pieza que Max Verstappen necesita a su lado? Y aquí no se trata solo de rendimiento o experiencia. Esto va más profundo. Vamos a hablar de mentalidad, de compatibilidad y de equilibrio interno en un equipo que gira por completo en torno a un solo piloto. Porque si algo ha dejado claro Red Bull en los últimos años, es que Max Verstappen no es solo su primer piloto, es su proyecto entero. El auto se desarrolla para él, la estrategia se adapta a sus gustos, y el equipo entero, desde ingenieros hasta mecánicos, entiende que el neerlandés es el centro de todo. Eso no está ni bien ni mal. Es una realidad. Y no es única de Red Bull. Lo mismo ocurrió con Schumacher en Ferrari, con Hamilton en Mercedes,
y en su tiempo, con Alonso en Renault. Cuando un equipo encuentra a su hombre estrella, lo construye todo a su alrededor. El problema viene cuando el segundo piloto no encaja en ese sistema. Y eso es, justamente, lo que Hülkenberg podría ofrecer. Encaje perfecto. Veamos por qué. En primer lugar, Nico es un piloto que sabe cómo trabajar desde la sombra sin dejar de ser útil. No necesita el protagonismo mediático, no busca titulares, y no tiene la necesidad constante de validarse como número uno. Lo ha demostrado durante años. En equipos donde compartió garaje con figuras como Sergio Pérez o Daniel Ricciardo, supo adaptarse, colaborar y sumar. Eso, en un equipo como Red Bull, es oro puro. Porque mientras Verstappen se encarga de pelear por victorias y títulos, Hülkenberg puede cumplir un rol clave: cubrir al equipo en estrategia, presionar a los rivales desde la segunda línea y, sobre todo, sumar puntos valiosos para el campeonato de constructores. En segundo lugar, su estilo de conducción es consistente. Puede que no sea el más espectacular ni el más agresivo, pero es predecible, calculado y muy sólido bajo presión. No es propenso al error ni a maniobras arriesgadas, sin sentido. En una categoría donde los coches están tan igualados, eso marca diferencia. Tercero, su comunicación con los ingenieros es clara y técnica. No es casualidad que equipos como Renault, Haas o ahora Sauber lo valoren tanto. Sabe cómo transmitir lo que siente el auto, cómo interpretar los datos y cómo trabajar en el desarrollo. En una era donde el margen entre ganar y perder puede ser una décima por vuelta, eso es clave. Cuarto, y quizás lo más importante, no va a desafiar la autoridad de Verstappen. Y esto no significa que se vaya a rendir. Al contrario, Hülkenberg es competitivo, no le gusta perder y siempre quiere estar más adelante. Pero también es lo suficientemente inteligente como para entender que el objetivo del equipo está por encima del duelo personal. Eso sí, tampoco va a ser un segundo piloto pasivo. A diferencia de otros compañeros de Verstappen que han perdido confianza y ritmo con el paso del tiempo, como le ocurrió a Gasly o a Albon, Nico no se va a quebrar. Tiene demasiada experiencia encima como para dejarse aplastar por la figura de Max. Lo va a respetar, sí, pero también va a exigir rendimiento al equipo y a sí mismo. En resumen, Hülkenberg puede ofrecerle a Red Bull lo que hoy necesita: estabilidad, madurez, compromiso y puntos. Muchos puntos. Y si Verstappen quiere seguir ganando títulos sin distracciones internas, tener a un tipo como Nico a su lado podría ser la mejor decisión. En la Fórmula 1 de hoy, donde cada punto vale oro y cada decisión estratégica se mide con lupa, tener un segundo piloto que no genere conflictos, que conozca el oficio y que esté siempre en el lugar justo puede marcar la diferencia entre ganar un título de constructores o perderlo. Ahora bien, todo esto nos lleva a una última pregunta que vamos a abordar en el siguiente bloque. ¿Qué ha aprendido Red Bull de su propio pasado con los segundos pilotos? ¿Y qué debería hacer de cara a 2025 para evitar cometer los mismos errores una vez más? Porque una cosa es hablar de nombres, y otra muy distinta es aprender de la historia. Y si hay algo que nos enseña la Fórmula 1, es que los equipos que no miran hacia atrás están condenados a repetir los mismos fracasos. Ya repasamos el contexto histórico del segundo asiento en Red Bull, conocimos a fondo la figura de Nico Hülkenberg, analizamos el respaldo público que le dio Ralf Schumacher y evaluamos por qué podría ser el complemento ideal para Max Verstappen. Pero ahora toca mirar un poco más allá. Porque esto no es solo una discusión de presente. Es, sobre todo, una decisión estratégica de futuro. Y para proyectar bien lo que puede pasar en 2025, hay que mirar hacia atrás. Porque Red Bull ya ha vivido esta historia varias veces. La butaca de segundo piloto se ha convertido en una especie de silla eléctrica dentro del equipo. Un lugar donde han pasado nombres talentosos, pero que no lograron sobrevivir a la presión de compartir garaje con Max. Ya lo dijimos antes, pero vale repetirlo: Gasly, Albon, incluso Daniel Ricciardo en su última etapa. Todos tuvieron su oportunidad, y todos, por distintas razones, terminaron fuera. En algunos casos por falta de resultados, en otros por tensiones internas o diferencias de criterio con la dirección del equipo. Y en algunos casos, simplemente porque ser segundo al lado de Verstappen es una tarea ingrata. Exigente, implacable, y muy solitaria. Red Bull ha demostrado tener una estructura extraordinaria. Adrian Newey, Christian Horner, Helmut Marko, todos forman parte de un engranaje que funciona a la perfección cuando Max está inspirado. Pero cuando el segundo coche no rinde, el castillo se tambalea. Pierden herramientas tácticas. Pierden puntos. Pierden la capacidad de controlar el ritmo de carrera, de dividir estrategias, de presionar a los rivales desde dos frentes.
Y eso ya lo vivieron. En varias ocasiones, el coche de Checo Pérez ha estado tan lejos del de Verstappen que los Ferrari o los Mercedes han tenido vía libre para jugar con los ritmos, con las paradas, con el tráfico. Y eso, para un equipo que quiere seguir ganando campeonatos de constructores, es una desventaja enorme. Entonces, ¿cuál es la lección? La lección es que el segundo piloto no puede ser una apuesta experimental. No puede ser alguien que recién está aprendiendo. Tiene que ser alguien ya formado, que llegue sabiendo lo que tiene que hacer, que no necesite 10 carreras para adaptarse y que, sobre todo, sepa cómo funcionar dentro de un sistema donde no será la figura central. Ahí es donde entra en juego Hülkenberg. Porque, como ya dijimos, no necesita aclimatarse. Ya conoce todos los circuitos. Ya ha manejado para varios equipos. Ya ha estado en contextos de presión y sabe cómo sobrevivir. Y sobre todo, ya no tiene nada que demostrar. Viene a sumar, no a competir por liderazgo. Lo mismo no puede decirse de otras opciones que se mencionan. Yuki Tsunoda, por ejemplo, ha tenido buenos momentos, pero todavía no se ha mostrado regular. Además, su temperamento y su forma de comunicarse con el equipo generan dudas. Liam Lawson, por su parte, tiene talento, pero apenas ha corrido unas pocas carreras. Y Isaac Cathcart, aunque promete en F2, todavía ni siquiera ha debutado en la Fórmula 1. Apostar por ello sería repetir el error de 2019 con Gasly o el de 2020 con Albon. Y ya vimos cómo terminó eso. Red Bull, si quiere seguir dominando, no puede permitirse volver a fallar con esta elección. Porque la Fórmula 1 de hoy es más exigente que nunca. Ferrari viene en ascenso. Mercedes está reencontrando su rumbo. McLaren está más fuerte cada fin de semana. Y si Audi cumple con sus expectativas para 2026, la batalla por la cima será aún más feroz. En ese contexto, cada decisión cuenta. Y el segundo asiento en Red Bull, más que una simple plaza vacía, es una pieza estratégica de primer nivel. Por eso, lo que decide el equipo en las próximas semanas será crucial. Y si bien Checo Pérez todavía tiene chances de quedarse, sobre todo si mejora su rendimiento en esta segunda mitad del año, la opción de Nico Hülkenberg parece cada vez más sólida, más razonable y más urgente. Ralf Schumacher lo dijo con claridad. Y muchos dentro del paddock coinciden. Lo que queda ahora es esperar la decisión final. Pero si Red Bull quiere asegurarse otro año de dominio, la experiencia y la fiabilidad de Hülkenberg podrían ser la clave silenciosa del éxito. Y así llegamos al final del vídeo de hoy en F1 al día. Si te gustó el análisis, te invitamos a que te suscribas al canal, actives la campanita y nos dejes un like. También podés dejar tu opinión en los comentarios. ¿Te gustaría ver a Hülkenberg como compañero de Verstappen en 2025? ¿O apostas por otra alternativa? Gracias por acompañarnos, y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo con toda la actualidad de la Fórmula 1.